A ver, imaginemos por un momento un mundo sin reglas. Así, sin semáforos, sin contratos, sin ningún tipo de consecuencia. ¿Se imaginan el caos? Bueno, pues hay una sola idea que ha mantenido todo eso a raya durante siglos. Hoy vamos a explorar esa idea fundamental, la ley. Vamos a arrancar con una pregunta que es la base de todo. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Lo que evita que, como sociedad, nos desmoronemos. Porque la historia ya nos ha demostrado que cuando las reglas desaparecen, el resultado es bastante devastador. Esa estructura, esa red invisible que nos protege del caos, es justamente la ley. Y la respuesta a esa pregunta es, por supuesto, la ley. O, para ser un poquito más precisos, el derecho. Es ese sistema que hemos creado como humanidad para poner orden y, pues, para poder convivir. Así que empecemos por el principio. Entendamos qué es exactamente. Yo sé, esta definición en la pantalla suena súper técnica, pero van a ver que es más simple de lo que parece. A ver, heterónoma solo significa que las reglas nos vienen de afuera, no es que cada uno de nosotros las invente. Y la palabra clave aquí es coercibles, que significa que se pueden hacer cumplir por la fuerza si es necesario. En resumen, son las reglas del juego de toda la comunidad, no solo lo que una persona cree que está bien o mal. Ahora, y este es un punto crucial, no es suficiente con tener un montón de leyes escritas en un libro. La verdadera pregunta es, ¿cómo se aplican? Y eso, amigos, nos lleva a uno de los conceptos más importantes de la civilización moderna, el Estado de Derecho. Esto es fundamental. Miren, en un Estado de Derecho, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni un presidente, ni la policía, ni la empresa más poderosa del mundo. Todos, sin excepción, estamos sujetos a las mismas reglas. Es el gobierno de las leyes, no el gobierno de las personas. Y esta diapositiva lo ilustra perfecto. La diferencia es total, es de la noche al día. Por un lado, tenemos la voluntad de un solo gobernante, lo que genera pura incertidumbre. Y por el otro, un sistema predecible, donde el poder no es de una persona, sino de la institución. Y siempre está limitado por un marco legal que cualquiera puede consultar. Pero a ver, lo interesante aquí es que el concepto de Estado de Derecho tiene como dos niveles. Pensemos en un ejemplo. Un gobierno podría crear una ley, siguiendo todos los pasos legales, para discriminar a un grupo. Técnicamente, eso cumpliría con el sentido formal, el débil, porque siguió sus propias reglas. Pero ¿qué pasa? Violaría el sentido fuerte, el material, porque el contenido de esa ley no está protegiendo los derechos fundamentales de las personas. Es una distinción clave para entenderlo bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos medir si un país de verdad vive bajo un Estado de Derecho? Porque no es solo una idea bonita y abstracta, es algo que se puede evaluar. Vamos a ver cuáles son los componentes que lo sostienen. El World Justice Project usa estos 8 pilares para medirlo. Y si nos fijamos bien, no se trata solo de tener tribunales y jueces. Esto abarca desde ponerle límites al poder del propio gobierno y combatir la corrupción, hasta garantizar nuestra seguridad y proteger nuestros derechos más básicos. Es una visión completa, integral, de lo que es la justicia. Y aquí podemos ver cómo se traduce eso a números reales. En 2022, Dinamarca estaba a la cabeza del ranking con una puntuación casi perfecta. Y para que tengamos un poco de contexto, ahí vemos también las posiciones de España y Uruguay. Esto nos demuestra algo importante. El Estado de Derecho no es como un interruptor de encendido o apagado, sino más bien un ideal al que los países se van acercando en diferentes grados. Bueno, ya basta de teoría por un momento. ¿Cómo nos afecta todo esto en el día a día? Porque la ley no es algo que está allá lejos, en los congresos o en las cortes. Está en todas partes. Vamos a ver algunos ejemplos súper concretos. Comencemos con la base de todo, el derecho constitucional. Pensemos que es como el manual de instrucciones del Estado. Y una de sus reglas más importantes protege algo que muchos valoramos un montón, la propiedad privada. Esta cita del artículo 27 de la Constitución de México es un ejemplo perfecto. Lo que dice, en pocas palabras, es que aunque el origen de la propiedad es de la nación, ésta tiene el poder de transferirla a los individuos. Y así es como se crea y se protege la propiedad privada, que es un pilar de la economía y de nuestra vida personal. Ahora pasemos a un campo con consecuencias mucho más directas, el derecho penal.
Aquí es donde la sociedad como conjunto traza una línea roja. Define qué conductas son tan dañinas que merecen un castigo, estableciendo qué es un crimen y, por supuesto, cuál es su precio. Tomemos un ejemplo concreto y sin duda muy complejo del Código Penal, la definición de aborto. Aquí la ley lo que hace es entrar a definir con precisión un acto, la muerte del producto de la concepción. Más allá de todo el debate social que existe, esta es la forma en que la ley codifica una conducta para poder regularla. Y finalmente, llegamos al derecho civil. Este se ocupa de las relaciones entre las personas, contratos, familia, herencias. Es básicamente la ley que gobierna nuestros acuerdos privados. Un ejemplo que nos toca a todos de cerca en algún momento es el matrimonio. El derecho civil nos da opciones. ¿Queremos que todo lo que se gane durante el matrimonio sea de los dos por igual? Bueno, eso es sociedad conyugal. ¿O se prefiere que cada quien conserve lo suyo? Para eso está la separación de bienes. Como ven, la ley estructura hasta nuestras decisiones más personales. Entonces, después de ver la teoría y los ejemplos, ¿a dónde llegamos? A la gran conclusión. La ley no es solo una imposición que nos cae de arriba. Es, en el fondo, un acuerdo colectivo, un contrato social. Esta frase lo resume todo a la perfección. La ley nos da un marco predecible para vivir juntos y quizás lo más importante, nos ofrece una alternativa a la violencia para resolver nuestras diferencias. Es en esencia el pilar de la paz social. Y cerramos con esta reflexión. Un sistema de leyes, por más perfecto que se vea en el papel, no es más que tinta si la gente, y sobre todo quienes gobiernan, no se comprometen a cumplirlo. El Estado de Derecho no es algo que se decreta y ya. Es una construcción del día a día que depende de todos nosotros. La pregunta entonces no es solo si la ley existe, sino si elegimos cada día vivir bajo ella.